Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos los presentadores. Ha estado muy interesante hasta ahora. Eh, y vamos a seguir ahora con un tema que personalmente me parece muy relevante porque tiene que ver con lo que sucede en la sala de clase. Y vamos a presentar 5 investigadores que cubren diferentes temas relacionados a estrategias de evaluación en el aula. Cada uno va a tener 15 minutos, yo les voy a avisar cuando queden 5, y voy a ir presentándolos cada vez que comience una nueva ponencia. En este caso tenemos 5, son más que los casos anteriores, y vamos a tener 1 hora y media en total. Y como siempre, al final las preguntas. Vamos a partir entonces con Roberto Cisternas, que es del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, y va a tratar el tema de la indagación colaborativa. Ahí te dejo la palabra entonces, Roberto, si quieres proyectar tus diapositivas, se me cayó el carnet, tu Zoom. eh, Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Valeria. Saludos a todos y todas en esta jornada. Muy agradecido de poder participar. Voy a proceder a compartir la presentación. Deme un segundito. ¿Se logra visualizar? sí, perfecto. 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 Voy a poner el timer yo y te aviso cuando te queden 5 minutos. Bueno, reitero el saludo a todas y todos. Mi nombre es Roberto Cisternas. Bueno, yo soy profesor de Biología y Ciencias Naturales de formación de pregrado y actualmente me encuentro cursando un magíster de Indagación e Innovación Educacional acá en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile. Bueno, primero comentarles que esta investigación en realidad es bajo el marco de un proyecto de innovación educativa para poder obtener mi grado de magíster en esta institución. Y bueno, básicamente este trabajo tiene que ver con la indagación colaborativa, una metodología que precisamente algunos docentes de esta institución ya han estado trabajando, han ido piloteando bajo distintas acciones, tanto en redes como al interior de distintos establecimientos educativos a lo largo de Chile. Particularmente mi trabajo tiene que ver con esta metodología de indagación colaborativa para fortalecer, ¿no es cierto?, estrategias de implementación de la evaluación formativa en las aulas. Y ahora particularmente también es importante reconocer el contexto de este proyecto de innovación, ya que este es desarrollado en contexto de la ruralidad, ¿ya? Lamentablemente un contexto que en muchos casos está bastante abandonado con respecto a lo que tiene que ver con el acompañamiento a los docentes, ¿no es cierto?, en estas nuevas innovaciones, sobre todo aquellas que nos va proponiendo la política pública. Ya, por lo tanto, este proyecto es desarrollado en un liceo polivalente, público y rural de la región de Coquimbo, y como bien decía, con un foco bien importante en lo que es el desarrollo profesional del cuerpo docente, que particularmente es a muchos pedagogos, pero también cabe la particularidad de que hay muchos profesores que no son pedagogos, son técnicos profesionales del área de servicio turismo. Gran parte de los docentes de este establecimiento lleva más de 5 años en el liceo, incluso ha sido su única experiencia laboral, ¿ya? Por lo tanto, también es algo bien particular de la ruralidad, que hay muchos profesores que llegan muy jovencitos y se quedan toda su vida, ¿ya? Por lo tanto, es la única institución en donde ellos han trabajado. Y finalmente, también es importante reconocer que el único acompañamiento externo al desarrollo profesional en este liceo ha sido por parte del programa PASE UCN, del cual yo soy parte, y desde donde hace 6 años hemos ido acompañando a los docentes, ¿no es cierto? Estudiantes es el foco principal, pero también a docentes en distintas temáticas a través de talleres teórico-prácticos. Ya, de hecho, un gusto ver acá en esta instancia a Sandra Cepeda, quien nos ha colaborado como institución ya hace algunos años en distintas acciones en esta materia de evaluación, ¿ya? Bueno, el objetivo particular de este proyecto de innovación tiene que ver con fortalecer la implementación de esta evaluación formativa por parte de los docentes, promoviendo un sinfín de metodologías, herramientas, ¿no es cierto?, instrumentos aplicables sobre todo a nivel de su práctica en el aula, ¿ya? Algunos antecedentes relevantes importantes, bueno, ya lo mencionaba Tamara en la primera presentación, tiene que ver con la promulgación de este decreto 67, ¿no es cierto?, a partir del año 2018.
eh, el que viene de cierta manera a reformular lo que es la evaluación, la calificación y promoción, ya un solo documento, un solo decreto que va a ir dando las directrices, ¿ya? También le sumamos esta situación muy particular que al momento de implementar, ¿no es cierto?, este decreto 67 se nos viene la pandemia y por lo tanto las condiciones y el contexto es bastante complejo, ¿ya? Por otro lado, no quiero profundizar mucho, lo mencionó bastante Tamara en su presentación, tiene que ver con el rol para posicionar esta evaluación formativa en el artículo 4 particularmente de este decreto, pero por otra parte también a partir de esta modalidad mixta, ¿no es cierto? También se visualizan tensiones entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿ya? Y estas tensiones sobre todo se viven mucho cuando vemos que hay docentes que mantienen sus prácticas pedagógicas, sus prácticas de evaluación, eh, que se perpetúan mucho en el tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, también importante destacar que los principales referentes sobre evaluación formativa que posiciona el Mineduc, ¿no es cierto?, a través de estas orientaciones y todos estos documentos que entrega para poder implementarlo, hay algo bien particular y que le hizo mucho sentido a los docentes que tiene que ver con este ciclo de la evaluación formativa que propone Heritage a partir del 2010, que está esquematizado, ¿no es cierto?, a través de esta ilustración y que los profes de cierta manera vamos a comenzar a trabajar dentro de estos ciclos de indagación colaborativa. Bueno, como les mencionaba, este proyecto tiene como foco indagar y luego realizar acciones, ¿ya? Para poder darle respuestas a estas problemáticas, a estos desafíos que se proponen los docentes y por lo tanto esta metodología, ¿no es cierto?, se realiza a partir de procesos cíclicos, ¿no es cierto? La gran diferencia de este tipo de innovación de este tipo de metodologías con, por ejemplo, una investigación-acción, es que acá el protagonismo de los desafíos, de las acciones, los lleva el propio cuerpo docente. Ya acá no vengo yo como un actor externo a liderar esta investigación, sino que aquí son los docentes quienes son los encargados de darle vida, por decirlo así, a este proyecto. ¿Ya? Y por otra parte, también es muy importante, lo dice Chapman y colegas, que hay una serie de principios que deben ser clave y que todos los participantes de estos ciclos tienen que tener muy al tanto para poder participar, que tiene que ver con primero asumir los riesgos, ya asumir los riesgos de acciones que quizás no pueden ser efectivas, acciones que quizás no le hagan sentido a todo el equipo de indagación, pero asumir, ya desafiarse a estos riesgos, a estos desafíos que puedan hacer de esta indagación. Por otra parte, algo muy importante que también es clave de la evaluación formativa, que es utilizar los datos para informar y comprender la práctica que se está realizando por parte de los docentes y obviamente poder mejorar, ¿no? En tercer lugar, algo muy importante que es construir relaciones positivas, ya que estas instancias de indagación colaborativa sean en base a la reflexión, al respeto. Hay habilidades súper importantes dentro de esta metodología. Una de ellas, por ejemplo, es la escucha activa, que la idea es poder ponerlas en práctica dentro del pasar de estos ciclos. Y también algo muy importante que estos ciclos de indagación colaborativa le permiten a algunos integrantes de estos ciclos oportunidades de liderazgo profesional, ¿ya? Bueno, la caracterización de este equipo de indagación colaborativa que logramos conformar en el establecimiento, un establecimiento pequeño de un total de 16 profesores, tuvimos un promedio de 12 participantes por sesión, lo cual fue bastante provechoso y lo cual convocó a una gran parte de ellos. Y como bien decía, trabajamos con profesores de asignatura de formación general, profesiones técnico-profesionales, el equipo PIE se sumó para trabajar junto a nosotros, como también aquellos encargados del equipo técnico, jefe de UTP, como también el evaluador del establecimiento. Y luego, en conjunto, logramos proponer un plan de acción que involucró alrededor de unas 7, 8 sesiones y que finalmente se traduce en 4 ciclos de indagación colaborativa que paso a comentarles más o menos cuáles fueron los resultados preliminares de cada uno de estos ciclos de trabajo con los docentes. Bueno, partimos con un ciclo inicial en donde fue muy importante reconocer las preconcepciones de los docentes sobre estas temáticas de evaluación formativa, qué es lo que saben, qué es lo que han ido aplicando, cuáles son las estrategias que conocen, cuáles son quizás algunas estrategias que han leído en la literatura, pero que quizás no se han desafiado a poder implementar en sus aulas. La idea es poder poner todo este conocimiento local en la mesa, cosa de que todos los profesores pudieran saber qué está haciendo el colega del lado y de esa manera poder, de manera colaborativa, tener un piso, una base inicial de conocimiento con respecto a la evaluación formativa. Para ello, se realizaron distintas acciones, ya un cuestionario diagnóstico para cada uno de los docentes, se entregaron a partir de los resultados, obviamente, de estos cuestionarios docentes, algunos set complementarios,
material complementario para que los profesores pudieran trabajar estos aspectos de la retroalimentación formativa en el aula. Y a partir de todo este trabajo realizado dentro de este primer ciclo, encontramos algunos resultados bien interesantes, ya que, por ejemplo, solamente alrededor del 30% de los docentes constata, ¿no es cierto?, reporta un uso constante de la evaluación formativa. Ahí quizás un poco más complejo, que solamente el 40% de los docentes declara efectivamente retroalimentar a los estudiantes durante o después de sus evaluaciones. Algo interesante también, no todos son capaces de recopilar esas evidencias de la evaluación formativa y lamentablemente menos aún son aquellos que utilizan, ¿no es cierto?, esta evidencia para poder mejorar tanto la enseñanza hacia los estudiantes como también el aprendizaje de ellos mismos, ¿ya? Resaltar, ahí se me corrió. Resaltar el bajo conocimiento de los docentes sobre el decreto 67, pero a contraposición un alto reconocimiento de lo que es su propio reglamento de evaluación, que de cierta manera recoge gran parte de los aspectos importantes del decreto 67. Y algo muy interesante al final de este primer ciclo tiene que ver con que muchas de las estrategias que los profesores identifican que son de mayor validez para la evaluación formativa declaran que les requiere mucho tiempo para poder desarrollarla, ¿ya? Un ejemplo claro tiene que ver con las rúbricas. Y para ello, por ejemplo, uno de lo que se fue guiando a través de esta conversación es como, por ejemplo, las ventajas de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder elaborar instrumentos, elaborar herramientas que permitan desarrollar esta evaluación formativa de manera mucho más específica y obviamente también incorporando elementos como la diversificación. Tenemos un segundo ciclo de indagación colaborativa. En este segundo ciclo nos enfocamos mucho más de lleno en lo que tiene que ver con la retroalimentación puntualmente en el aula y como desafío, alineando la retroalimentación con la necesidad de conocer más aspectos de la inteligencia artificial, hemos decidido aprovechar el potencial de esta inteligencia artificial para crear, por ejemplo, rúbricas que permitan, ¿no es cierto?, evaluar formativamente y retroalimentar de manera mucho más significativa a los estudiantes, ¿ya? Para ello también se realizaron acciones como cuestionarios sobre el uso de la inteligencia artificial y a la vez se llevó a cabo un muy interesante taller práctico junto con los docentes. Igual de cierta manera partimos algo desde muy básico que tiene que ver con el diseño de prompt para después ir, ¿no es cierto?, de una manera mucho más práctica, elaborando estos distintos tipos de rúbricas, ¿ya? 5 minutos, Roberto. Ya, perfecto. En cuanto al conocimiento de la inteligencia artificial, es bastante diverso entre los docentes, depende mucho el factor de la edad y esto de la atracción hacia la tecnología, pero lo que sí es evidente es que nace, ¿no es cierto?, a partir de los docentes esta necesidad de utilizar estas nuevas herramientas, sobre todo considerando este aspecto clave que tiene que ver en el tiempo que uno se puede ahorrar, ¿no es cierto?, utilizando todo este tipo de nuevas herramientas. Finalizando ese segundo ciclo, iniciamos un tercer ciclo, en este caso en la temática más enfocada hacia el uso de evidencia de aprendizaje en la retroalimentación y para ello nos desafiamos también a analizar cómo la evidencia obtenida a partir de la implementación de la evaluación formativa permite mejorar prácticas pedagógicas, ¿ya? Acá también logramos desarrollar un taller práctico bien interesante con los docentes que nos permitió de cierta manera ir desmitificando quizás algunos mitos muy instalados con respecto al uso de la evidencia en la evaluación formativa. ¿Cuánta evidencia? Poca, mucha será necesaria. ¿Será lo mismo información que datos, que evidencia? Todas esas preguntas, todas esas problemáticas las fuimos trabajando durante este tercer ciclo de indagación colaborativa, dando por resultado, ¿no es cierto?, la relevancia que requiere la evidencia para todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la evaluación formativa. Y vamos cerrando con el último ciclo, ¿no es cierto? Este ciclo ya tiene un propósito de poder consolidar quizás lo aprendido y poder proyectar quizás acciones de manera mucho más independiente por parte del establecimiento. Y la idea básicamente era conocer el alcance de los aprendizajes colaborativos y sostenibles a partir del uso, ¿no es cierto?, de la evaluación formativa. De manera muy general, lo que buscamos con este último ciclo es poder proyectar y que los aprendizajes estos puedan ser, por ejemplo, introducidos en lo que es el reglamento de evaluación interno del establecimiento que
es un instrumento, es un documento que es muy validado por los docentes, incluso más allá que el mismo decreto 67. Y por lo tanto quisimos, a partir de esta acción, darle mucha más relevancia y tomar todos estos aprendizajes y para poder lograr incorporarlos en este reglamento tan importante para la comunidad escolar. Bueno, los análisis de resultados preliminares, luego de la implementación de estos 4 ciclos de indagación colaborativa, nos demuestran una agilidad y una adaptación exitosa a los distintos desafíos comunes que nos fuimos proponiendo como equipo de indagación, ¿ya? Eso le fue entregando al equipo mucho mayor sentido como de pertenencia, de participación, de involucramiento a este proceso. Ahora sí, un desafío importante tiene que ver con la transferencia de lo aprendido hacia las prácticas en aula. Y eso es algo que lamentablemente yo como agente externo no he podido monitorear de manera eficaz y eficiente, pero de todas maneras ahí cabe la responsabilidad de los equipos técnicos, de UTP, ¿no es cierto?, evaluador, para poder monitorear, ¿no es cierto?, esa transferencia efectiva. Y finalmente, la evolución hacia la sostenibilidad institucional, y que esto tiene mucho que ver también con instalar esto de la cultura de la evaluación formativa y transitar de lo sumativo a lo formativo, y no solamente con los profesores, sino que también con los estudiantes y, por qué no decirlo, también con los apoderados, que es un factor no menor, ¿ya? Para el análisis final, entonces, de estas evidencias, se adaptará un enfoque mixto para analizar todos los contenidos de estos ciclos de indagación colaborativa de cada una de las fases. En ellas, entonces, vamos a incluir las reflexiones escritas, los datos de cuestionarios, encuestas, actividades prácticas grupales. Y esto, ¿no es cierto?, se va a complementar para esta triangulación con entrevistas semiestructuradas de cierre, las cuales ya estoy desarrollando durante este último semestre del año 2025, que, como bien decía, lo que me va a permitir es triangular estas diversas fuentes de datos, ya tanto individuales como colectivas. Y finalmente, como conclusión, una de las principales conclusiones, por lo menos de manera muy preliminar, que propone este proyecto, destaca esta simbiosis bien interesante que se genera en lo que propone Heritage con estos ciclos de evaluación formativa y precisamente con la forma en que trabajamos la metodología, ya utilizando antecedentes propios de la comunidad educativa, desafiándonos y por sobre todo utilizando estas mismas evidencias que hemos ido recogiendo durante cada uno de estos ciclos. Vamos, nos podemos, los docentes se pueden dotar, ¿no es cierto?, colaborativamente, perdón, de mejores herramientas para implementar la evaluación formativa, de estrategias que puedan aplicar de manera colaborativa, ¿no es cierto?, y sobre todo promoviendo una reorganización institucional de la evaluación formativa bajo este gran contexto que contribuye por sobre todo al desarrollo profesional de los docentes de estas localidades rurales que, como bien yo decía en un principio, muchas veces están tan marginadas por el centralismo de nuestro país. Así que espero haber sido un tanto claro. Es primera vez que presento estos resultados en un espacio como este, así que lo agradezco mucho y espero que se haya podido entender un poco lo que se logró realizar con los docentes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo por lo menos lo entendí perfecto, me hizo mucho sentido, me parece tan relevante el tema de la retroalimentación y más aún en el tipo de escuelas donde tú te estás centrando, que se necesita tanto apoyo. Así que felicitaciones y gracias también porque terminaste justo en el tiempo. Y vamos a Muchísimas pasar, gracias. vamos a pasar a la siguiente presentación, que me gusta mucho lo que sucedió porque se engancha muy bien con lo que tú discutiste. La va a presentar Gabriela Santibáñez del Colegio San Ignacio de la Salle y se relaciona con cómo participan los gestos en la retroalimentación. Te doy la palabra, Gabriela, si quieres comenzar a proyectar tu PowerPoint. Sí, hola, buenos días. Te dejo la palabra, gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Sí. Ya, voy a proyectar. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve. Ya, voy a comenzar para que el tiempo no quede tan... Ya. Buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, mi nombre es Gabriela Santibáñez. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy es una indagación que realicé para obtener mi grado de magíster, que lo realicé junto a la profesora María Paola Marchán.
gracias a su proyecto Fondesit, que se titulaba Gestualidad en la resolución colaborativa de problemas, estudiando naturalistamente la interacción entre pares, ¿ya? Y esto también fue gracias a la ayuda de la beca NIT que tuve durante el programa de estudios. A ver, ahí sí. Principalmente el contexto, a pesar de yo hoy en día ejercer en otra institución, yo estuve mucho tiempo en la corporación, en una corporación municipal, ya en este caso en Villa Alemana, por tanto se me permitió poder situar esto dentro del Sistema Único de Evaluación Docente, dentro de dos escuelas, ¿ya? ¿Y qué pasaba en estas escuelas? Principalmente se estaba buscando mejorar las prácticas docentes, sobre todo en relación a la evaluación docente que tienen los docentes cada año. ¿Y qué es lo que hacen las escuelas acá por lo general? No todas, sino que la gran mayoría, y en las que yo pude indagar, es que se construyen pautas de observación para el acompañamiento al aula. Estas pautas de acompañamiento al aula están basadas en el marco para la buena enseñanza y lo interesante es que se hace entre docentes y el equipo directivo, especialmente el equipo de gestión, que en este caso es la jefa de UTP u otros. ¿Qué pasaba cuando yo revisé estas pautas? Los indicadores de estos instrumentos, solamente había la presencia de uno solo retroalimentación, y lo hablaban muy de forma genérica, y en relación al uso del error para el aprendizaje no existía en ninguno de los dos instrumentos y no fue considerado, por tanto, ni por los docentes ni la unidad técnica. Paralelamente a esto, revisé el informe nacional y vi que la retroalimentación, el uso del error para el aprendizaje es uno de los desempeños más bajos en educación básica. Por tanto, surgían las interrogantes de qué manera se está retroalimentando en las aulas y qué elementos están influyendo en que esta retroalimentación pueda ser efectiva y pueda ser sostenible. Por tanto, el planteamiento que yo me puse fue principalmente a través de la pregunta de qué manera se manifestaba la gestualidad en la retroalimentación tanto de docentes o estudiantes como en la interacción entre pares, entre los mismos niños, al trabajar de manera colaborativa, ¿ya? Y esto fue en estas escuelas, por tanto, los antecedentes que se fueron vistos fue en relación a la retroalimentación efectiva y sostenible en el contexto escolar, cómo la gestualidad y la retroalimentación se está viendo dentro del proceso de aprendizaje, no es algo que se esté estudiando, entonces algo muy insípido aún, por tanto lo que pude encontrar fue que, claro, que los gestos se ha comprobado que aportan a la instrucción, activación de conocimientos previo a los estudiantes, fortalece el aprendizaje, pero aún así no se han visto en evaluación, entonces tuve que hacer el cruce de información, y la gestualidad y la resolución colaborativa de problemas, lo que se ha estudiado, hay una comprensión nueva de conceptos al haber estos gestos en la resolución colaborativa de problemas de los estudiantes, se dirige la atención, entre otros. Que eso lo voy a profundizar más que nada en los resultados que tienen relación con esto. En este sentido, el objetivo general que salió fue poder comprender cómo se manifiesta la gestualidad y la retroalimentación entre los docentes y estudiantes de primer ciclo de enseñanza básica, esto fue en 2/3 básicos, y se utilizó la resolución colaborativa de problemas de escritura, que es en la metodología que tiene la Universidad de Chile, el modelo ARPA, ¿ya? Por tanto, los objetivos específicos fueron cómo se describir la gestualidad que expresan los estudiantes al momento de resolver los problemas, ¿ya? Y cuál es la gestualidad que las docentes realizan para retroalimentar al momento que los estudiantes están resolviendo problemas, de escritura específicamente. También los otros objetivos fueron identificar las dimensiones de la gestualidad que permiten una retroalimentación efectiva y sostenible, porque cabe destacar que es algo que no está totalmente comprobado, sino que se fue dando a partir de la indagación. Y el punto clave acá es la reflexión docente, ¿ya? Que tiene que ver con que el objetivo fue caracterizar la reflexión docente de cómo los gestos se manifestaban dentro de la retroalimentación a partir de esta reflexión y proponer líneas de mejora a partir de la reflexión docente. Por tanto, estas líneas de mejora son a partir de lo que dijo las docentes. Esto lo veo rápidamente, que tiene que ver con el marco teórico que se utilizó, que fueron las competencias evaluativas docentes, la retroalimentación efectiva sostenible, el uso del error para el aprendizaje y la resolución colaborativa de problemas, ya que al fin y al cabo es lo que nos permite alcanzar soluciones a través de la cooperación, intercambio de saberes, y el modelo ARPA, ya, que es el modelo de escritura que se utilizó para el trabajo colaborativo y la autonomía de los estudiantes. Me voy a detener un poco acá porque creo que es donde surgen más dudas, porque la gestualidad es algo que muchas veces lo vemos muy subjetivo y no son estudios que se observen tanto. Bueno, principalmente en esta indagación hay dos autores y yo utilicé uno en particular debido a cómo era el proceso dentro del magíster. Yo utilicé a McNeil, ya también está Kendon, y ellos tienen una clasificación. En este caso, McNeil tiene esta clasificación que él creó con sus indagaciones de tipos de gestos, de cómo se manifiestan, y esto es cómo los vemos hoy en día en educación.
Tenemos los gestos rítmicos o los beats, que son estos movimientos que son más repetitivos, son simples, ¿ya? Y marcan un ritmo de cómo la persona va hablando, ¿ya? No tienen, carecen de lo semántico porque no son de manera tan abstractos. Entonces, ¿esto cuando se ve? Cuando las profesoras, por ejemplo, quieren enfatizar, ¿ya? En que los estudiantes lean algo, y en este caso, de manera ascendente o descendente, indican esto. Por ejemplo, si este fue del texto, ellas van indicando arriba hacia abajo de que esto es lo que tienen que leer, ¿ya? Tenemos los deícticos, que son los que dirigen la atención entre los interlocutores a un punto específico. Esto principalmente se hace con la pizarra, con el texto, con materiales o en un lugar imaginario. Y es cuando las profesoras, por ejemplo, quieren hacer contrastes, comparaciones. Entonces las profesoras en una pizarra contrastan e indican, ¿ya? Que esto es lo primero, esto es lo segundo y es lo que tienen que contrastar los estudiantes. Entonces ellas van utilizando el material para que los estudiantes sigan en ese espacio imaginario lo que tienen que ir resolviendo. ¿Ya? Y todo esto surge a partir de las dudas, generalmente cuando los estudiantes dicen, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Y eso se va dando con el tiempo en la clase. Bueno, aquí paso a los gestos icónicos, que son estas representaciones más gráficas que nosotros entendemos más de manera cultural y dentro de la arbitrariedad del lenguaje también. Y esto principalmente lo que hace es que el gesto que se haga imite un objeto que los estudiantes conozcan. Entonces, tal como yo coloqué acá de ejemplo, cuando hablamos de conexión y las profesoras les dicen a los estudiantes que hay una cadena, que hay algo que tiene que estar unido, se hace así. Entonces, van haciendo gestos en particular para que los estudiantes entiendan estas conexiones, y eso es más icónico. Y en el caso de los metafóricos, estos son los gestos más abstractos que tienen que ver con las ideas, ya que tienen, son más complejas de explicar, ¿ya? Pero se usa el espacio para poder eh, demostrar las metáforas. Entonces, cuando las profesoras, por ejemplo, hablan de profundizar, muchas veces en primer ciclo y dependiendo del contexto, los estudiantes igual no saben específicamente cuál es el concepto, entonces ellas hacen gestos, por ejemplo, de excavar hacia abajo, vamos a ir a la profundidad, esto es así, tenemos que ir hasta el final. Entonces, eso es más metafórico, ¿ya? Esto me alargué un poco porque creo que es lo que más, no hay tanto bibliografía y es un poco más relevante en esto. Bueno, principalmente debido al carácter de la investigación, de la indagación, fue un análisis de caso, un paradigma fenomenológico y hermenéutico, entendiendo que hay que comprender la experiencia vivida desde la perspectiva de quienes la experimentan, en este caso las profesoras y los estudiantes. Ya fue inductiva descriptiva, entendiendo su observación natural, y fue cualitativa. Esto lo muestro rápidamente, que tiene que ver con las etapas que tuvo la indagación, que fue la revisión bibliográfica, que fue, oh, me falta una vez ahí, disculpen, la selección del contexto, en relación a que yo era coordinadora de ciclo en ese momento y el contacto que tenía con las escuelas, la construcción y validación del instrumento. Bueno, el instrumento fue creado por la académica María Paula Marchand, fue visto y revisado por distintas personas de evaluación de gestualidad. El instrumento lo fui modificando según las necesidades. Tuve reunión con los equipos directivos, reunión con las profesoras, y algo muy interesante acá es que las profesoras fueron capacitadas en el modelo de arpa-escritura. No es que ellas hicieron esto de manera tácita, sino que ellas fueron capacitadas para poder hacer esta resolución colaborativa de problemas y entendiendo que las metodologías activas muchas veces no recibimos los lineamientos adecuados. Esto todo se trabajó a través de la grabación de clases para la acogida y evidencia de datos. Apliqué el instrumento según lo que vamos a ver más adelante. Procesamiento y análisis de resultados, y la reflexión docente en función de los resultados, porque una cosa es lo que yo analicé a partir de los resultados, pero aquí lo interesante es la reflexión docente a partir de los resultados que había, y lo que ellas fueron haciendo a partir de su autorreflexión. Y la formulación de propuesta de mejora, rápidamente aquí estaba el instrumento, y yo lo fui adaptando a medida de los objetivos. Entonces, bueno, a partir del primer objetivo específico, la gestualidad que expresaron niños y niñas de primer ciclo en ciencia básica cuando estaban resolviendo problemas de escritura es una gestualidad mayoritariamente funcional, centrada en que es la regulación de la tarea y el aprendizaje compartido, ya que estos grupos de 4 estudiantes tenían que resolver un problema en particular y ellos ocupaban sus gestos para que entre ellos pudieran regularse y resolver el problema. ¿Ya? Por tanto, aquí vemos los deísticos, donde ellos coordinan turnos, se indican, focalizan la atención. Los bits, que son los repetitivos, ¿ya? Esto era para reforzar ideas. Ellos se repetían a través de estos gestos. Por ejemplo, tenemos que hacer esto que está acá. ¿Ya? Cuesta un poco mostrarlo porque estoy desde acá. ¿Ya? Mantener la atención grupal, motivar al equipo.
Lo que falta en el caso de los niños y las niñas es que los gestos icónicos y metafóricos son menos frecuentes debido al carácter abstracto y semántico, ¿ya? Porque son ideas abstractas y principalmente ellos lo que hacen es imitar los gestos metafóricos y icónicos de la profesora. Así van adquiriendo esta parte. Ya. Bueno, eso, después la gestualidad de las docentes, se pudo ver que ellas manejan muchos gestos décticos para enfocar la atención, guiar lo de sus estudiantes, tienen otros gestos, en este caso rítmicos, para afirmar lo que ellos van haciendo, enfatizar ideas también y acompañar la retroalimentación verbal. Los gestos icónicos ellos lo utilizan para modelar estrategias de escritura, que es lo más complejo, ¿ya? Y los metafóricos para regular la colaboración y promover la autorregulación de ellos. Después se describió la gestualidad de los docentes cuando retroalimentan, principalmente esta gestualidad que hacen las docentes mediadora y reguladora del aprendizaje, usan gestos para focalizar y guiar la coordinación y participación de sus estudiantes, porque obviamente se generan conflictos entre ellos muchas veces y no resuelven el problema, entonces todo esto es funcional, y se presentan otros gestos para enfatizar, modelar y representar ideas dentro del proceso de retroalimentación para la resolución del problema. Bueno, también lo importante era identificar estas dimensiones de la gestualidad donde había la retroalimentación efectiva y sostenible. Aquí yo crucé esta parte teórica, fui por docente, fui por gesto, ¿ya? Aquí se agregó la postura corporal, porque se observó que las profesoras cuando se agachan y están a la altura del estudiante es cuando los estudiantes tienen la retroalimentación efectiva. ¿Ya? Cuando las profesoras están paradas y le hablan de manera directa y se van, no se genera ningún tipo, no hay retroalimentación y los estudiantes no avanzan dentro de la resolución del problema. Y la mirada y la expresión facial, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo, se volvió a repetir lo mismo entre las dos profesoras, incluso una de las docentes no se agachaba, y cuando se agachó, se comprobó que eso pudo ser así. Bueno, el otro objetivo era caracterizar a partir de la reflexión docente cómo los gestos se manifestaban en la retroalimentación. Esta parte era más larga porque, claro, primero estaban los aspectos observados, que era la conciencia del uso gestual, la función de los gestos en la retroalimentación, el valor del gesto, la relación con el trabajo colaborativo, tipos de gesto y disposición. Las profesoras, antes de ver las clases, percibían que los gestos solamente eran naturales y no intencionados, pero luego de esto se dieron cuenta que tienen funciones específicas para la comprensión y guiar la tarea. Ya no eran conscientes de la gestualidad, saben que la usan mucho, pero no sabían lo que estaban provocando con esa gestualidad. Ya se dieron cuenta que efectivamente no la asociaban con la retroalimentación, pero se dieron cuenta que cada vez que sus estudiantes recibían esta retroalimentación efectiva era por ciertos gestos. No habían reflexionado ante esto, eh, no diferenciaban los tipos de gestos. Luego de esto reconocieron que habían gestos de ciertos tipos que hacen para cierta comprensión. Bueno, aquí habían descripciones de las transcripciones de la reflexión docente, ¿ya? Y lo último, que era proponer las líneas mejor a partir de la reflexión docente, y surgió que haya, en este caso acá hay un fragmento donde la profesora establecía de que lo mejor sería grabarse, siendo que ya fueron grabadas porque ahí es cuando uno puede analizar su práctica, que ya sean positivas o negativas. ¿Ya? Entonces surge ahí la autoobservación con videos, la formación en gestualidad multimodal. Esto tiene que ver con que entendamos que la gestualidad es importante dentro del aula y cómo esto interfiere, por ejemplo, en el proceso de evaluación, ¿ya? Promover el uso de gestos, sistematizar el tema del uso corporal. Muchas veces los profesores no nos damos cuenta que nuestra postura corporal influye mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, diseñar la secuencia didáctica, etcétera, pero claro, como la gestualidad es algo tan nuevo que se está estudiando, es interesante partir desde lo básico que sería grabarnos y cómo nos estamos expresando desde la comunicación no verbal hacia nuestros estudiantes. Bueno, por último, acá revisión teórica, la retroalimentación efectiva, construye muchos diálogos, pero hay recursos no verbales, ya que son fundamentales en el vínculo. Aún faltan muchos estudios para lograr, falta en evidencia sobre cómo ajustar estas prácticas y quizás tiene mucha relación con esto y el uso para el error del aprendizaje promueve esta retroalimentación. Y ahí eso se pudo triangular con la pregunta de indagación y lo que acabo de decir del recurso comunicativo que hay entre los estudiantes al expresar los gestos y la retroalimentación que al final las profesoras lo utilizan como una herramienta y favorecen esta comprensión, la motivación, incluso la participación de los estudiantes de manera activa en esta metodología. Por último, bueno, aquí puse una situación que es el análisis conjunto de clases grabadas con las docentes, que considero que es lo más trascendental, porque ellas observaron los fragmentos de retroalimentación y permitieron identificar prácticas mejorables para ellas. En su reflexión situada que hubo con ellas, y hoy en día ellas siguen aplicando ARPA, siguen viéndolo así,
Pero claro, ¿cuál es la tensión de esta indagación? Es cuestionar y modificar prácticas, que muchas veces son dentro de las tensiones que hay dentro de la evaluación docente. Y bueno, acá está la relevancia que es visibilizar la gestualidad como esta herramienta pedagógica, fortalecer la reflexión docente, mejorar el desarrollo profesional docente, contribuir a prácticas inclusive sostenibles. Esto lo digo porque se observó mucho, entendiendo que las escuelas públicas tienen programas de integración escolar y estudiantes con necesidades educativas especiales muchas veces en grandes cantidades. Estos estudiantes, por distintos diagnósticos, se ven muy favorecidos por el uso gestual. ¿Ya? Y eso también es una de las partes muy interesantes que salen ahí. Bueno, limitaciones, bueno, los contextos, en un contexto específico, son dos escuelas, sería ideal que fueran más. La subjetividad de la análisis gestual es súper difícil analizar gestualmente. Para mí fue muy complejo analizar los videos, ya ir súper precisa con cada detalle. El tamaño de la muestra, bueno, y el efecto de presencia de las cámaras, porque igual a los estudiantes les afecta que haya una persona grabando. Yo no grabé las clases, fue un comunicador audiovisual, ¿ya? Porque para que no hubiera sesgo de eso, ¿ya? Por si acaso, fue todo muy dentro de la indagación para eso. Y bueno, proyecciones, formación docente, la incorporación del uso de gesto de manera consciente, desarrollo profesional docente, la aplicación de la reflexión docente como algo fundamental en relación a cómo retroalimentan y qué afecta en esa retroalimentación. Y ahí surgen las sugerencias de capacitación y observación, y reflexión gestual. Bueno, la creación de comunidades de aprendizaje profesional, que es algo que vemos en todas las instituciones, que estarían acompañadas de esto. Y eso lo hice muy rápido, espero haber finalizado. Gracias, Gabriela. Lo hiciste bien en el tiempo, se agradece mucho eso. Cualquier. Qué bueno escuchar que estás abarcando este tema porque eh, muchas veces eh, se olvida el tema de los gestos cuando uno discute la retroalimentación. Y yo fui profesora de primero básico unos años y me acuerdo que podía tener mucho efecto alguna cosa que yo hiciera con el cuerpo, con la cara. Así que muchas gracias, muy, muy importante. Y vamos Gracias. a pasar al siguiente tema que nos va a presentar Aldo Montenegro González de la Universidad Católica y va a hablarnos sobre el tema de la evaluación auténtica. Si quieres comenzar a proyectar tu PowerPoint, Aldo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, perfecto. Bueno, Voy a compartir la pantalla. ¿Ahí me veo con normalidad? Perfecto. Tú me indicas nomás cuando partimos. sí, está perfecto. Comienza nomás y te voy a avisar cuando te queden 5 minutos. Muy bien, pues. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido de la invitación y la aceptación de esta propuesta por FEBED y también cordial saludo acá a todos los colegas presentes. Soy Aldo Montenegro, soy profesor de currículum y evaluación de la Universidad Católica en el área de posgrado y de la Universidad Finisterrae en Santiago también en la misma área, en el nivel de posgrado. Y en esos ámbitos me desempeño como asesor institucional en materia de evaluación para el aprendizaje. Y desde allí quiero contar algunas cuestiones que me parecen relevantes para los procesos de implementación curricular en el sistema escolar nacional. Me ha llamado la atención a mí profundamente, también esporádicamente estoy sentado en las mesas de trabajo del Ministerio de Educación, últimamente en la mesa de actualización curricular, proceso que como bien saben ustedes todavía está en diálogo con el CNED, y siempre el denominador común ha sido, y a mí me ha llamado la atención esto, el tema de la cosa de resultados de aprendizaje. ¿Mm? eh, los equipos directivos institucionales y los docentes de aula hacen tremendos esfuerzos. Yo soy testigo de eso, me paseo por todo el país en la institución y los profesores hacen muchos esfuerzos por obtener resultados y obviamente en este fenómeno participan un montón de variables del área del liderazgo, el área de la convivencia, pero yo me he canalizado en el tema de la implementación curricular institucional y de aula
y de eso quiero hablarles un poco hoy día, que sería una de las variables que también influyen en este tema de los resultados. Como bien saben, en estas mediciones nacionales e internacionales, si bien es cierto, tenemos algunos repuntes eh, no tan significativos, por otra parte, ¿no es cierto?, siguen habiendo brechas preocupantes respecto a nuestros resultados país, repito, en las mediciones nacionales y las mediciones internacionales. Entonces, a partir de eso es lo que les voy a plantear. En primer lugar, necesito instalar ahí unos conceptos para que darme a entender, ¿no? Quiero partir de la base de que todos nos manejamos con este concepto de que a partir del año 2012, ¿no es cierto?, a diferencia del decreto 4002 que duró hasta el 2011, ¿no es cierto?, se instala un nuevo concepto de aprendizaje, el cual nos obliga a trabajar en el aula en forma integrada, desarrollando habilidades, construyendo conocimientos y desarrollando actitudes. Esto es muy importante para lo que voy a plantear. He aquí una foto del currículum de la base curricular de historia de cuarto básico y ahí se confirma, ¿no es cierto?, conocimientos, habilidades y actitudes. Un matiz acá en este sentido de que desde Chile, ¿no es cierto?, ya desde el año 2006 participa en la OCDE, es parte de la OCDE, y por lo tanto desde esos rincones nos están siempre haciendo exigencias y nuestro currículum actual, las bases curriculares que contiene 87 habilidades superiores, ¿no es cierto?, forman parte de estas cuatro grandes habilidades que promueve OCDE, el pensamiento ejecutivo, resolutivo, crítico y creativo. Esto va a ser muy relevante por lo que voy a plantear en materia de evaluación auténtica. Tenerlo presente, por favor. Lo otro que hay que tener presente es que a partir del año 2012 se plantea en el tema del conocimiento, por lo tanto quedan derogados el concepto de contenidos, es decir, la transmisión de información, y pasamos al concepto de conocimiento, ¿no? Y debemos entender que esto que plantea nuestras bases curriculares dice relación con que ahí está escrito lo que el estudiante debe construir él como conocimiento y no lo que el profesor debe pasar como materia, que son dos cosas distintas, ¿ya? Por lo tanto, este también matiz es no menor para el concepto que voy a desarrollar en materia de evaluación auténtica. ¿Qué dice el conocimiento científico de cómo aprenden los estudiantes? Esta es otra variable a considerar muy importante para la evaluación auténtica. Básicamente, yo no soy neurocientista, pero escuchando muchísimo, entre otros personajes importantes, y leyendo también a Amanda Céspedes, por ejemplo, tenemos en forma caricaturesca, para que nos entendamos bien, nacemos con una condición neuronal, que es la neurogénesis. Andan dando vueltas muchos videos muy interesantes, lamentablemente acá no tengo el tiempo para mostrarlo. Ya se logró grabar cómo las neuronas se juntan cuando el estudiante aprende, cómo se conectan, eso está grabado con microscopios atómicos. Eso se llama sinaptogénesis. Y finalmente lo que nos dice neurociencia es que cuando el estudiante, una vez que es desafiado con desafíos de alto nivel cognitivo, este cerebro lo que hace es reaccionar y creando estas conexiones neuronales, estas sinaptogénesis para responder a estos desafíos. Y lo que nos dice neurociencia es que cuando este desafío es reiterado, el cerebro reacciona diciendo, voy a caricaturizar, como diciendo, esto me lo están pidiendo todos los días. Entonces lo que hace el cerebro mieliniza esa red. ¿Para qué? Para que haya un impulso eléctrico más rápido. Según neurociencia, eso es aprendizaje. Y cuando no ocurre eso, que es lo antónimo de lo que acabo de decir, existe la poda neuronal. ¿Cómo percibimos? Es decir, el cerebro pesca esta red que construyó y como no está siendo usada, la desarma. ¿Cómo lo perciben los docentes esto? Como lo olvido. Típico cuando los profesores le dicen a los niños, bueno, vamos a trabajar con lo que aprendimos el año pasado respecto de esto, y los niños no se acuerdan. Eso es sinónimo de que no hubo aprendizaje en lenguaje y neurociencia. ¿Mm? Por tanto, la evaluación auténtica tiene una ventaja respecto a este fenómeno que acabo de señalar. Revisemos entonces una cuestión que también es importante para el fenómeno y la estrategia de la evaluación auténtica, que tiene que ver con la profundidad cognitiva de los aprendizajes que tiene nuestro actual currículum prescrito nacional. Esto es que, y para esto voy a usar la taxonomía de Bloom y específicamente la parte que dice relación con los tipos de conocimiento. Esta taxonomía plantea estos cuatro tipos de conocimiento: los factuales, conceptuales, procedimentales y metacognitivos. ¿Cuáles son los factuales? Es cuando participa solo el recordar.
según la pirámide de Bloom, ¿no es cierto? Ahí tenemos vocabulario, símbolos, numéricos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el símbolo del oro, ustedes me van a contestar AU, porque lo recuerdan, ¿no? Y así sucesivamente, los niños, los nombres, los colores, etc. Hay conocimiento factual. Hay conocimiento conceptual, que es más arriba, cuando ya se comprenden las cosas, como por ejemplo la teoría celular. Si yo les pregunto a todos ustedes que pasaron por enseñanza media cuál es la función del retículo endoplasmático, un alto porcentaje no se va a acordar, porque no hubo aprendizaje, solo hubo memorización y ya se olvidó. ¿Mm? Eh, Todos sabrán acá que el triángulo isósceles tiene ciertas características, el teatro cuadrilátero, las comprenden. Eso es conocimiento conceptual. Y eso existe también en el currículo nacional. Sin embargo, el más importante de todo es este y el que viene después, el procedimental. Este conocimiento tiene que ver cuando el alumno hace algo con lo que sabe, puede hacer algo con lo que sabe. Y ya van a ver el impacto que tiene desde la evaluación auténtica este tipo de conocimiento junto con el metacognitivo. Olvidé señalar los ejemplos anteriormente, por ejemplo, cuando le pedimos elaborar un informe, un paper o construir un modelo a escala. Son tareas complejas, donde participa el conocimiento factual y el conceptual al servicio de hacer algo con lo que se sabe. Entonces, y el metacognitivo, que es cuando ya el cerebro, ¿no es cierto?, el pensamiento, trabaja con lo que ya tiene elaborado y lo modifica, puede manipularlo. Estos dos tipos de conocimientos son súper relevantes de acuerdo a un estudio que hice con mis equipos en el 2014, que se los paso a mostrar. En 2014 revisamos el currículo nacional en estas 4 asignaturas y descubrimos lo siguiente. Siguiendo estos tipos de conocimientos de Bloom, como verán ustedes, hoy están mirando porcentajes, verán que el porcentaje más alto está en el tipo de conocimiento procedimental. Y si le sumamos el metacognitivo, son los más altos, llegando a cifras, ¿no es cierto?, todas sobre el 70% de tipo de conocimiento procedimental y metacognitivo en estas asignaturas que están señaladas acá. Entonces, nace la primera pregunta y la pregunta más relevante de lo que quiero plantearles. Sabiendo que con metodologías tradicionales, desde lo más básico como una clase positiva o metodologías algorítmicas, que se referirían a métodos que tienen pasos estructurados, no alcanzan a concretar este tipo de aprendizajes, siendo que sí están en el currículum por escrito nacional. La pregunta es, ¿cuál será la forma de que nuestros estudiantes, a través de la mediación estratégica del docente, puedan construir este conocimiento de este nivel de complejidad? ¿Cuál será la forma de que nuestros estudiantes desarrollen estas habilidades que están planteadas en estas alturas y las actitudes que están comprometidas con esto? ¿Existirá algún recurso didáctico metodológico para esto? Pues sí, ese recurso va a atender esta realidad que encontramos en el estudio. El 73% de los aprendizajes del currículum nacional prescrito están en este nivel. Y lo más interesante de todo, que hay muchas investigaciones que señalan que las prácticas que tienen los docentes apuntan al bajo nivel, a este 23%, es decir, tareas vinculadas con recordar, comprender y aplicar, pero no hacia arriba. Y a lo mejor por ahí está la explicación de por qué no podemos salir de los malos resultados que tenemos en las mediciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, voy a citar al decreto 67 y su fuerza que tiene, porque es primera vez que tenemos un reglamento, ¿no es cierto?, de evaluación de índole pedagógico. Quiero fortalecer el concepto de evaluación para el aprendizaje, que el lenguaje del 67 es evaluación formativa. ¿Qué significa este concepto? Lo que promueve es que el docente estratégico, un docente mediador estratégico, no un docente expositor, lo que hace es presentarle una experiencia poderosa para que realmente llegue a este tipo de conocimiento que tiene el currículum y que está en el 73%, y como estrategia, este profesor pueda hacer un seguimiento permanente, un monitoreo permanente y una retroalimentación permanente. Volvemos a la pregunta, ¿existirá algún recurso metodológico, didáctico, que permita que el estudiante trabaje en un proceso y que durante ese proceso el profesor pueda acompañarlo con seguimiento, monitoreo y retroalimentación constante? Además, existirá
Sí, dime, Valeria. Que te quedan 5 minutitos. Sí, lo sé, estoy aquí cronometrándome, Excelente. alcancé. Eh, Junto con este desafío, tenemos, ¿no es cierto?, que este seguimiento, este monitoreo y esta retroalimentación lo hace desde un indicador de evaluación. Y obviamente que este indicador de evaluación va a ser coherente con el nivel cognitivo de profundidad que acabo de describir en un 73%. Por lo tanto, en este panel de procedimientos evaluativos, en la parte de arriba vemos los tradicionales, como la selección única, el verdadero falso, los términos pareados, etcétera, en comparación con lo que vengo a proponer, que es la evaluación auténtica. Los de arriba normalmente son usados para evaluación sumativa, pero no se sabe y no se utilizan sistemáticamente procedimientos para el proceso. Y eso es lo que propongo a través de la evaluación auténtica. La evaluación auténtica, que es lo que expongo en uno de mis libros, ¿no es cierto?, tiene varias características. Lo primero, trabaja, ¿no es cierto?, con experiencias que para los alumnos son altamente significativas. Segundo, que están en constante descubrimiento. Tercero, permite la mediación estratégica del docente. Según en palabras de Fornstein, provoca la modificabilidad de la inteligencia escolar. Trabaja en un contexto de alta realidad, en altos niveles cognitivos y desarrolla habilidades, construye conocimientos y desarrolla actitudes. Aquí les muestro algunas de esas herramientas. Eh, Son conocidas. Lo que pasa es que hay que hacerlas sistemáticamente, con indicadores de evaluación y con un monitoreo, un seguimiento y una retroalimentación constante. Por acá hay otras muy conocidas. El ABP Problema, el ABP Proyecto, el estudio de caso, la VT Going, todas tienen un denominador común. Todas trabajan con una experiencia de alto nivel cognitivo, donde el alumno descubre, indaga, investiga y puede ser acompañado por este mediador estratégico inteligente llamado profesor, que monitorea, hace seguimiento y retroalimenta. Finalmente, bueno, voy a soltarme estos ejemplos que no voy a alcanzar. Finalmente, cierro con esto que propongo, una modificación del concepto de aula invertida. Para hacer esto, básicamente son los siguientes pasos. Primero, el alumno trabaja siempre con un repositorio, que puede ser de orden físico, virtual, audio, mixto y para los niños más chicos, icónico, audio. Segundo, el alumno recibe un desafío a través de una tarea auténtica, que son las que acabo de mostrar. Tercero, el profesor es una persona que monitorea, retroalimenta y hace un seguimiento permanente. Y cuarto, los estudiantes siempre presentan un producto. Y aquí viene la magia de esto. El profesor, una vez que termina todo este proceso, el profesor al final de todo esto hace una clase magistral, pero que está basada en lo que los estudiantes hicieron. Por lo tanto, el impacto desde la motivación intrínseca del logro por parte de los estudiantes es fenomenal, porque el estudiante está escuchando a un profesor que le está corrigiendo los errores y le está fortaleciendo los aciertos en función de lo que él hizo, y no de algo que por primera vez está escuchando, como ocurre en las clases expositivas. Eso es lo que quería plantearles. Evaluación auténtica entonces se transforma en una herramienta que permita al profesor, primero, de acuerdo a la normativa vigente, estar alineado con este 73% del currículum prescrito vigente en términos de la profundidad cognitiva del aprendizaje. Dos, estar alineado con el decreto 67 y su concepto de evaluación formativa, que ortodoxamente se llama evaluación para el aprendizaje. Las dos cosas constituyen una herramienta poderosa en materia de implementación curricular, institucional y de aula. Y de esta manera pienso que si lográramos instalar fuertemente esto, podríamos mejorar un poco nuestros resultados, que hasta la fecha no son tan buenos en cuanto a mediciones nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Muchos conceptos que tenemos mucho que discutir sobre ellos. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero Sí, lamentablemente. sí, muchas gracias. Ya tendremos otra oportunidad. Y vamos a continuar, estamos justito en el tiempo con Daniela Solar Pizarro, que es del Liceo número 1, Javiera Carrera, y nos va a contar un poquito acerca de la autoevaluación formativa y su relación con la autoeficacia en química y física. Bienvenida, Daniela.
ya puedes compartir pantalla y te dejo y tenemos profesora guía Sandra Cepeda. Y mira, que bien, es parte perdón, no pude no comentarlo, Sandra es parte de FEBET también. Así que vamos a estar muy atentos. Adelante. Hola, muy buenas tardes, ¿me escucho bien? Perfecto. Súper. Bueno, primero que nada agradecerle la posibilidad de presentar este trabajo. Bueno, este trabajo me permitió obtener el grado de magíster en la Universidad Católica en educación con mención en evaluación de aprendizaje y lleva por título Autoevaluación formativa para fortalecer la autoeficacia en química y física, aportes a la disminución de la brecha de género en STEM. ¿En qué contexto se sustenta este trabajo? Es justamente la baja representación de mujeres en las carreras de estas áreas. A pesar de los avances, hoy día sigue a nivel mundial solo un 28% de los investigadores son mujeres. El caso de Chile no es muy diferente. Como podemos ver acá, en el año 2024, de las personas que ingresaron a este tipo de carreras en las universidades, solamente un 19,7% están representados por mujeres. Y si nos vamos a un contexto mucho más particular, tenemos que en un colegio femenino municipal, en un liceo municipal de la Comuna de Santiago, el año pasado en la encuesta que se realiza a los segundos medios para que opten a sus electivos de profundización que se trabajan en tercero y cuarto, solamente un 9% elige química como primera opción y apenas un 4% física. Esto no es solamente algo característico de ese año, sino que es algo que se da recurrentemente cuando pasan estos procesos de electividad. Ahora bien, cuando uno recurre a la literatura para poder encontrar alguna explicación a este fenómeno y poder idear algunas soluciones, nos topamos con la teoría social cognitiva de la carrera, que es muy interesante ya que propone que la autoeficacia cumple un rol súper importante al momento de escoger una profesión, ya que plantea que cuando las personas se sienten capaces en un área, tienden a desarrollar o son propensas a desarrollar mayor interés por esa área. A su vez, los estudios también muestran que la autoeficacia académica, que se entiende como la percepción que tienen los estudiantes de poder lograr el éxito en determinadas disciplinas, puede verse fortalecida por la autoevaluación, ya que esta situación evaluativa les permite profundizar sobre su proceso de aprendizaje y además que se relaciona y tributa a lo que es una retroalimentación sostenible, que se entiende como un diálogo en donde el estudiante se autorregula, profundiza en sus aprendizajes y adquiere autonomía. Y estas tres capacidades que desarrolla lo empoderan, ¿verdad? Lo hacen sentir seguro de lo que él maneja y estaría promoviendo una autoeficacia. Ahora bien, si volvemos al contexto, ¿verdad? Del establecimiento que les mencioné, tenemos entonces grupos de estudiantes, ¿verdad? Que tienen un bajo interés por estas asignaturas que son química y física. Y además, en este establecimiento las autoevaluaciones se trabajan con un carácter sumativo. Están asociadas a las evaluaciones y contribuyen con un porcentaje a la nota. Entonces, además tenemos un colegio en donde el estudiantado, en su mayoría, completa un cuestionario donde normalmente se asigna el puntaje máximo porque sabe que va a tributar a su nota y a su vez eso también desvaloriza la autoevaluación, la visión que tienen los profesores hacia la autoevaluación porque lo ven simplemente como un instrumento que les va a permitir poner la nota al libro y saben que no hay un proceso de reflexión de parte de las estudiantes. Entonces, esta problemática lleva a plantear el objetivo general de este trabajo, que fue contribuir al desarrollo de la percepción de autoeficacia de estudiantes en las asignaturas de química y física mediante la implementación de la autoevaluación formativa como herramienta en la retroalimentación que imparten los profes en estas asignaturas. Y sus objetivos específicos fueron analizar las actitudes que tienen las estudiantes hacia las ciencias y sus percepciones de autoeficacia en esta asignatura, poder iniciar un proceso de alfabetización de los docentes de química y física en este proceso de utilizar la autoevaluación como herramienta de retroalimentación y poder fomentar también la participación activa y la reflexión sobre el propio aprendizaje de las estudiantes por medio de estas autoevaluaciones, pero con carácter formativo donde hay un proceso de reflexión.
Desde los aspectos metodológicos que caracterizan nuestro trabajo, bueno, se basa en un aprendizaje situado, tiene un enfoque metodológico mixto y se centró específicamente, se trabajó con un curso de segundo medio con el profesor con el profesor de física y la profesora de química. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizó la escala Assessment, que es una escala que ha sido validada y que sí fue modificada, obviamente, fue adaptada para este trabajo, que mide las actitudes de las estudiantes en educación STEM y un guión de entrevista para aplicar a los docentes para que ellos pudieran dar cuenta de la valorización que tuvo esta intervención, tanto sobre las estudiantes como en su propia práctica. Y se utilizaron también como material autoevaluaciones que se aplicaron en el curso, tanto al inicio, durante y el cierre de las clases, donde se hizo la intervención, ya que se basan en el modelo de autorregulación de Zimmerman, que plantea que la autorregulación tiene tres etapas, donde hay un proceso de planificación, un proceso de monitoreo y un proceso de reflexión al final. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál fue la secuencia de este trabajo? Primero, alfabetizar a los docentes en lo que es el uso de la autoevaluación, los aportes de la autoevaluación y cómo esta puede ser usada como una herramienta en la retroalimentación. Se planificaron clases con estos docentes para poder incorporarlas y articularlas. Se aplicó al curso en una primera instancia la escala para medir sus primeras percepciones sobre autoeficacia. Y posteriormente se hizo un proceso de alfabetización de las estudiantes con el uso de las autoevaluaciones con carácter formativo, ya que ellas solamente están habituadas a completar una especie como de pauta donde se asignan puntaje, pero nunca habían hecho el proceso de reflexión de una autoevaluación. Una vez hecho ese proceso de alfabetización, se llevaron a cabo las clases donde fueron incorporadas las autoevaluaciones y al término de esto se volvió a implementar la escala Sestel para ver si habían diferencias entre el inicio y el final de la intervención. Y por último se llevó a cabo la entrevista a los docentes para conocer su percepción sobre el valor de esta intervención. Como resultados específicamente de la escala Sestel, en donde uno tiene tres dimensiones, donde uno mide cómo las estudiantes perciben la utilidad de las ciencias, su autoeficacia en las ciencias, su interés profesional y su gusto. Podemos ver que específicamente, que era lo que a mí más me interesaba observar, lo que tiene que ver con la autoeficacia, podemos ver que en cuanto a las preguntas que están asociadas a cómo perciben su capacidad, hay un pequeño aumento, esto es una escala de Likert, aumentan en un 0,5 puntos lo que son sus percepciones y la dificultad disminuye en 0,12 puntos, ¿ya? Como podemos ver, las otras dimensiones también aumentan, son aumentos leves, pero hay un aumento ahí. Y lo que me gustaría destacar fue que a esta escala Sestel se le incorporaron preguntas abiertas para poder profundizar en sus percepciones de autoeficacia. Y esta pregunta que fue dirigida, que decía, ¿confías en que puedes aprender y comprender los temas de las clases de química y física? Cuéntame por qué te sientes así. Hay que decir que tanto al inicio como al término de la intervención, el 75% de las estudiantes declara que siente la confianza, ¿ya? El otro 25% declaró que o la sentía parcialmente o no la siente o la siente solo en una asignatura. Pero aquí lo interesante es que cuando uno profundiza en los elementos que sustentan esa percepción de autoeficacia que ellas declaran, aparecen bastantes dimensiones. Aparecen que hay elementos de actitudes y estrategias que las sustentan, por ejemplo, el esfuerzo, es lo que más se declaró. La estudiante cuando ella se siente que se está esforzando, le da la confianza de que está aprendiendo. Hay valores, hay un componente afectivo emocional, hay experiencias previas que lo sustentan, así como también hay obstaculizadores que daban a las estudiantes la percepción de que se sentían con menos confianza, que tiene que ver con faltas de comprensión o incluso con dudas en respecto a sus propias capacidades dentro de la asignatura. Pero aquí siento que una cosa súper interesante es que al final de la intervención la dimensión afectiva y motivacional aumentó significativamente.
pasaron, uno de los elementos que cambia desde un 12% a un 38% que fomenta o que sustenta la autoeficacia, fue el componente afectivo motivacional y sobre todo el interés. La declaración de que estas asignaturas me interesan cambió, cambió bastante. Y lo puedo ejemplificar en esta cita que saco de un estudiante que dice, sí, porque es una materia entretenida e interesante, por lo que no me desagrada estudiar en esas materias. Entonces ahí hay un cambio sobre cómo, qué es lo que les estaría sustentando esta autoeficacia. Y también esa misma pregunta nos permitió poder un poquito indagar en las percepciones generales que tienen los estudiantes con respecto a la asignatura, la percepción general. Y aquí me gustaría destacar el hecho que aquí podemos ver en barras celestes, ¿verdad? La frecuencia de códigos que aparecieron en la percepción general de la asignatura en celeste están al inicio y en azul están lo que aparece al final. Y aquí quiero destacar que aparecen ideas sobre la asignatura que no estuvieron presentes al inicio de la intervención, como es la idea de que es algo entretenido. Aparece la percepción de que puedo hacerlo, aparece la autoeficacia y apareció la opción de que podría ser una opción de carrera. Y lo puedo ejemplificar en esta cita. Dice, sí, si hay algo que me gusta mucho es la ciencia. Siempre intento descubrir cosas nuevas respecto a ello. Busco documentales, libros, por así decir, estoy preparada. Y esta otra cita dice, creo que si pongo el esfuerzo puedo aprender y sacarme buenas notas y tal vez una carrera relacionada a las ciencias. Ahora, para complementar estos hallazgos, ¿verdad? Que aparecieron, que son pequeños, pero yo los considero importantes, cuando se realizó la entrevista a los docentes, también aparecieron cosas interesantes. Por ejemplo, los docentes declaran ideas de cómo fue el aporte de la intervención que están relacionadas a la capacidad de autorregulación de las estudiantes. Por ejemplo, la docente de química dice que les ayudó como a poner más atención, les permitió tener una actitud diferente a la clase. El profesor de física les permitió expresar cómo se sienten con respecto a cómo pueden aprender. Ha preguntado mucho más determinada estudiante. Entonces, eso está mostrando tal vez, vislumbrando ciertas apariciones de manifestaciones tal vez de autorregulación que no se estaban viendo o que el profesor tal vez no se había dado cuenta o que ahora aparecen. 3 minutos, Eh, 4 minutos. ya. También hablan los docentes que pudo haber aumentado la profundización en la comprensión del aprendizaje, ¿verdad? Aquí hay una docente que declara que impactó en la autoeficacia y también que aumentó la autonomía, dice. Esto fue una entrega, una herramienta para incentivar a nuestras estudiantes que ellas también realicen el proceso, refiriéndose a lo que es la retroalimentación. Y estos tres elementos justamente están apuntando a lo que es una retroalimentación sostenible. Por último, como último resultado, quiero mencionar rápidamente lo que encontramos en las autoevaluaciones. Estas tres autoevaluaciones les solicitamos declarar ciertas ideas como establecimiento de objetivos, declarar expectativas, estrategias para poder avanzar. Y me gustaría mencionar que tanto en la autoevaluación del inicio y del cierre, las estudiantes tienden a declarar bastante bien lo que se les pide, ¿verdad? Establecen buenas estrategias, establecen sus metas, cómo mejorar, pero vemos que en la autoevaluación del desarrollo aparecen tres elementos que están bastante descendidos, que es cómo monitorean su desempeño, reconocimiento de dificultades y valoración por su propia comprensión. Entonces, claramente ahí se da cuenta de que este es un proceso que están recién experimentando y que habría que reforzar. Como conclusiones de este trabajo, podríamos plantear que se producen variaciones favorables, pero moderadas, hacia las actitudes en ciencia y las percepciones de autoeficacia. Sí se produjeron transformaciones en las concepciones de la retroalimentación en los docentes y que la implementación de la autoevaluación evidencia que hay fortalezas, pero también que hay áreas de mejora para poder promover la autorregulación de las estudiantes. Y finalmente decir que la implementación de la evaluación formativa como herramienta en la retroalimentación podría contribuir a la autoeficacia académica en estas asignaturas, porque tal vez estaría promoviendo un interés, estaría logrando incentivar a las estudiantes a tener más en interés
Yo creo que esto se debe a que al autorregular la estudiante adquiere la capacidad no solamente de seguir instrucciones, sino que adquiere las competencias para poder adaptarse a su proceso de aprendizaje, idear las estrategias adecuadas y eso le estaría dando la oportunidad de experimentar más, experimentar logros. Y esas mayores experiencias de logro estarían reforzando su autoeficacia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela. Qué rico ver cómo las distintas presentaciones se van complementando en este bloque. Muchas gracias. Ahora vamos Gracias, a Dani. pasar a nuestra última presentación, eh, en la que participaron Diego Rojas y Carolina Vidal, que tuve el honor de compartir oficina por varios años con ella y nos presenta desde Australia en representación de FEBET y también de la Universidad Tecnológica de Queensland. Así que bienvenida, Caro. Ahora nos va a presentar un tema relacionado con la evaluación entre pares. Hola, Vale, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Se ve la presentación. Está perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos a contar esta experiencia. Como decía Vale, me acompaña Diego, que es un protagonista de esta investigación, de mi investigación de doctorado, que se llama Hace una evaluación entre pares inclusiva, tanto experiencia colaborativa acá en Australia como también de una escuela en Chile. Entonces, Diego participó de la escuela chilena y nos va a compartir también sus reflexiones que tuvo en el proceso. Vamos a partir con el reconocimiento que hace Quiyutí con los pueblos Turbar y Yugara como las primeras naciones propietarias de las tierras donde se encuentra ahora Quiyutí. Entonces Quiyutí rinde respeto a todas sus tradiciones, costumbres y se reconoce que estas tierras siempre han sido lugares de enseñanza y de investigación. Lo que les voy a contar un poco brevemente es sobre el contexto del problema de la investigación, luego vamos a ver las preguntas y el marco conceptual en que se hace este proyecto, para luego contarles cómo se diseñó esta investigación y vamos a comentar ahí con Diego todas las reflexiones preliminares, ya que este estudio está todavía en curso, por tanto vamos a compartir hallazgos preliminares que tenemos hasta el momento. Bueno, hemos hablado y he disfrutado mucho como escuchando toda la investigación que compartimos acá. Este proyecto parte desde el paraguas de la evaluación para el aprendizaje o la evaluación formativa, que se indica por la evidencia de que es altamente efectiva, está relacionado con desarrollar autonomía en el estudiante y la evaluación de entre pares en específico es un proceso que aumenta también como el protagonismo o el rol activo del estudiante, ya que tiene habilidades críticas, de colaboración, y también se entiende como un proceso que ayuda a entender mejor los indicadores de evaluación. Sin embargo, esta evaluación entre pares, aunque tiene mucha investigación que la respalda, también podría ser complicada para algunos estudiantes debido a las habilidades que contempla, las habilidades tanto cognitivas, sociales o emocionales, que podrían tener como alguna complicación para algunos estudiantes. Y la investigación hasta el momento tiene ciertas brechas. Bueno, la investigación en evaluación entre pares está enfocada en la evaluación en contexto universitario, está mirado mucho desde entrega o cómo se entrega esta información, cuál es más efectiva o no, pero falta la mirada más social o sociocultural desde el proceso. Y también hay poca experiencia que rescatan qué es este proceso para los estudiantes, sobre todo los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Nuestra investigación tiene una mirada inclusiva considerando que es un derecho humano y que significa también que todos los niños pueden acceder a este proceso y por lo tanto también está reforzado desde nuestra legislación, ya hemos hablado de los decretos, también de la evaluación formativa del decreto 67, pero también aquí involucra como la legislación del decreto 83 y la ley de inclusión escolar también. Entonces nace desde esta necesidad de comprender cómo los docentes pueden implementar la evaluación entre pares, pero desde la mirada del contexto inclusivo, desde la educación escolar.
La pregunta de investigación que guía este proyecto es cómo los docentes diseñan e implementan estas prácticas inclusivas de evaluación entre pares en las aulas. Y en eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. Brevemente, la evaluación entre pares es un proceso donde los estudiantes se intercambian, al menos dos estudiantes intercambian o evalúan el trabajo de sus compañeros entregando retroalimentación o comentarios evaluativos acerca de ese trabajo. Y mi investigación lo toma desde más desde la perspectiva sociocultural, donde se indica que hay una relación entre el docente, entre el estudiante, pero también entre los pares, que también es importante como de entender. El marco conceptual trata de revisar este proceso donde los estudiantes se preparan, piensan, comparten estos procesos y también reflexionan y actúan frente a la retroalimentación desde cuatro miradas. La inclusión acá se mira desde cómo identificamos estas barreras para participar, desde la mirada de la accesibilidad, pero también se consideran otras miradas, como se construye una cultura colaborativa de aprendizaje, o desde la neurociencia, cómo los docentes pueden fomentar ámbitos donde los estudiantes se sientan seguros expresando sus sentimientos, y también desde la valoración de la diversidad, como que los estudiantes traen su proceso de vida como una fortaleza que aportan al aula. La metodología de este proyecto de investigación tomó un ciclo de investigación-acción. Tiene un carácter exploratorio, cualitativo, muy enfocado en estas cuatro fases donde un grupo de docentes son invitados a prepararnos para implementar, planificar una actividad de evaluación entre pares inclusiva, después la implementan en la sala de clase y después nos juntamos a reflexionar. Em, este proyecto tomó dos ciclos. El primer ciclo lo hicimos con una escuela australiana acá, y luego estuvimos en Chile haciendo todo este proceso. Y durante todo el proceso se recogió distintos tipos de data, desde entrevistas, talleres con los docentes, nos reunimos a planificar, observamos aula y también después recogimos datos de los estudiantes con focus group, y también hicimos un taller como de reflexión. Algunos datos generales de los participantes: la escuela australiana es una escuela que parte de kinder hasta cuarto medio, es bastante grande, un suburbio bastante que va en crecimiento, de 1.200 estudiantes aproximadamente, y la escuela chilena en que está Diego es una escuela pública, de escuela básica, de la región sur de nuestro país, y ya más chiquitita, 340 estudiantes aproximadamente. Básicamente, de ambas escuelas participaron cuatro profesores, más representantes del equipo directivo, y los estudiantes ahí estuvimos cerca, bordeando los 20 estudiantes donde hicimos los focus group. Y ahora quería como contarles brevemente las ideas preliminares a partir de ambos contextos. Como les decía, todavía estamos en proceso de análisis, así que esto es como el adelanto del proceso. Le preguntamos a los docentes qué fue útil o de ayuda y versus qué fue desafiante del proceso de prepararse, de planificar y de implementar una evaluación entre pares inclusiva. Y una de las cosas que nos mencionaban era, dentro de la preparación, lo que fue de ayuda es saber o tener un tiempo para pensar qué es y qué no es la evaluación entre pares, y ver videos, ejemplos y prácticas de cómo se veía en concreto en la sala de clase. También se vio como una fortaleza que los estudiantes conozcan a los estudiantes, y por otro lado lo desafiante era también como tener la instancia de entender, o las ideas que venían detrás de qué significaba realmente la evaluación entre pares en la sala de clase. Dentro de la planificación, em, encontraron de ayuda, reportaron estos docentes que era de ayuda tener a otros docentes que tuvieran el mismo proceso y compartir como estas ideas. Y lo desafiante, claro, es cómo estructurarlo, cómo secuenciar la actividad pensando en los estudiantes, y también cómo desarrollar los indicadores de evaluación que fuera como entendible por los estudiantes y que sean como aplicables también. Y dentro de la implementación, algunas ideas que fueron de ayuda
fue, por ejemplo, hacer como múltiples instancias de retroalimentación, no solamente escritas, sino también dar a los estudiantes tiempo para que pudieran como comunicarse verbalmente sobre su retroalimentación. Y por otro lado, lo desafiante acá también tiene que ver cómo vamos más allá de no solo quedarse en retroalimentar lo positivo, sino que también identificar los espacios de mejora desde una mirada como amable y segura y cómo tener como los indicadores más claros para que la retroalimentación sea más efectiva. Acá quiero invitar como a Diego, si quiere como compartir su experiencia en este sentido. Sí, bueno, agradecer a Carolina que nos dio la posibilidad de participar en este espacio. Me parece súper importante destacar desde la experiencia de la escuela chilena en la que en la que yo trabajo y trabajamos con otros colegas, que apareció en otra de las presentaciones, la relevancia de trabajar entre pares y de pensar y desafiarnos entre pares para construir estos elementos, creo que fue de mucha ayuda. Y nos puso de frente a las formas en las que nosotros estamos pensando y trabajando nuestras clases y sobre todo introducir este elemento nuevo y desafiante que tiene que ver con la retroalimentación entre pares. El desafío también creo que estuvo, y se menciona ahí, tiene que ver con cómo incorporamos elementos de inclusión en el logro de las clases en las cuales queríamos promover la retroalimentación entre pares. Creo que la experiencia en ese sentido sigue siendo desafiante, pero creo que la forma en la que se abarca y lo que mencionaba Carolina antes, como mirar la inclusión desde estas distintas esferas, nos fue entregando ciertas luces, y que lo vamos a comentar después, entregando ciertas luces de quizás cómo vamos enfrentando la inclusión y cómo vamos trabajando con las mismas capacidades, habilidades desafiantes de los estudiantes, cómo vamos logrando quizás esos objetivos que a los profes hoy día quizás nos ponen como todavía en una situación de desafío acá en Chile y sobre todo en esta zona. Súper, sí, y lo que mencionaba un poco Diego acá, lo que vamos a ver ahora es como cuáles son los aprendizajes clave del proceso. Yo voy a mencionar uno de ellos que de ambas escuelas, de ambos contextos distintos, mencionaron que cuando esto, la evaluación entre pares, desde una mirada inclusiva, se configura de una manera efectiva, se prepara, los niños son capaces de involucrarse, de participar más y valoran también cuando se hace la retroalimentación desde esta mirada. Ahí te dejo, Diego, como para compartir tus reflexiones. Discutíamos cuando terminamos en la última sesión de trabajo con Carolina, que tuvimos la posibilidad de implementar varias experiencias de retroalimentación entre pares en los cursos, y nos dimos cuenta o quizás quisimos mirar como ciertos factores de éxito, y sin duda, y está destacado ahí, una de las barreras que fue importante tenía que ver con cómo se crean ambientes seguros para que los estudiantes puedan efectivamente dialogar entre ellos, retroalimentarse entre ellos, atreverse a mostrar su trabajo, a compartir qué es lo que estoy haciendo y también ir desarrollando como esas habilidades de comunicación en la cual los estudiantes puedan destacar los elementos positivos de lo que hace mi compañero, y el desafío quizás que sigue pendiente, que tiene que ver con cómo ellos les proponen acciones de mejora todavía a sus pares. Hay un rol súper importante también, además de esto de los ambientes seguros, que es clave. Nos fuimos dando cuenta en el camino, los profes, la importancia de dar indicadores de evaluación claros, y no solo entregar ciertos indicadores de evaluación, sino que también ser capaces de modelar con los estudiantes los aprendizajes esperados para luego que ellos sean capaces de, frente a este modelamiento y frente al conocimiento claro de los indicadores de aprendizaje, que ellos sean capaces de evaluar y de analizar y de trabajar con los mismos compañeros y hacer este ejercicio de retroalimentación entre pares. Eh, el rol de los indicadores para nosotros fue muy importante como darnos cuenta lo muy importantes que son y lo muy clarificadores que son para lograr aprendizaje en los estudiantes en el contexto del desarrollo de sus retroalimentaciones. Ujú. Y bueno, y solo quería agregar como otro aprendizaje clave lo importante que es como involucrar no solo el grupo de docentes, sino también el equipo directivo
quienes apoyan y abren las puertas, digamos, para que estos procesos se puedan como realizar, de que la academia pueda estar como un poco más cerca de la escuela, que es nuestro como interés de aportar en algo. Y la última lámina queríamos comentar como algunas reflexiones finales. En el último taller que hicimos con los equipos, con la escuela, les preguntamos como qué es lo que yo antes pensaba y que ahora pienso sobre la evaluación inclusiva entre pares. Y yo me voy a reflexionar sobre como la nota que está en azul, cuando dice que yo antes pensaba que la evaluación entre pares era una herramienta que solo calificaba, como mirando desde esta visión más sumativa, que está sumamente más marcada en nuestro contexto. Pero también, digamos que acá en Australia también se daba ese proceso. Y ahora pienso que la evaluación entre pares indica categorías que van más allá de la nota. Por ejemplo, también está en juego la colaboración, la inclusión, la confianza, el bienestar, etcétera. Yo Diego. destacar la primera, que creo que para nosotros fue súper importante como equipo docente que estuvimos colaborando en este espacio. Había un pensamiento previo de que los estudiantes podrían tener dificultades para dar y recibir retroalimentación de sus compañeros. Es algo que no habían hecho, que no teníamos la experiencia de que eso pudiese desarrollarse y teníamos ciertos temores sobre justamente las habilidades blandas de los estudiantes como para lograr una comunicación efectiva. Y nos dimos cuenta, y el ahora pienso, es que cuando está bien planificado, cuando está bien preparado, cuando somos capaces de conocer a nuestros estudiantes, ellos pueden adaptarse, aprender y estar súper, súper a la altura del desafío. Pero claro, requiere un pensamiento importante, requiere conocer a nuestros estudiantes, requiere una comunicación súper efectiva con ellos y un alto como todavía, quizás en la experiencia de la escuela acá, como un alto desafío en ir modelando las prácticas esperadas para que la retroalimentación sea efectiva. Bueno, en eso va nuestra presentación. Creo que aquí solo quedan como las referencias que se ha usado en la presentación. Bueno, cualquier pregunta estamos acá dispuestos. Quiero dar especialmente gracias a Diego porque está en el colegio presentando y para mí es súper importante como que los protagonistas, los que están en la sala de clase, también tengan espacios para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a gracias todos. también por el espacio. Muchas gracias. Sí, un honor poder contar con gente que está ahí en la escuela en este minuto, además. Muchas gracias a ambos. Eh, Estamos con el horario justo, pero quiero igual dejar al menos unos 3 minutitos por si alguien quiere levantar la mano, hacer algún comentario o pregunta de estas ¿Vale? 5 presentaciones. ¿Vale? Igual como fueron más presentaciones, démosle 10 porque igual fueron 5 Ah, ya, presentaciones, así podemos que partir sí, más tarde. 10 minutos está bien. Genial, genial. Y sí, eh, aquí tenemos una pregunta, vamos a ver si mm, para Carolina y Diego. ¿Han revisado la idea de alfabetizar en retroalimentación de pares a los estudiantes como estrategia para la implementación de la evaluación entre pares? Que, que en inglés el concepto sería Student Feedback Literacy. Gracias, Sandra, por la pregunta. Bueno, como se mostró, el diseño de la investigación más bien estaba como enfocado en cómo los docentes implementaban esto y cómo lo diseñaban. Entonces se daba como la libertad en que los docentes pudieran pensar en cómo modelar esto o cómo presentárselo a los estudiantes. Y eso es parte como de lo exploratorio, y que encuentro que es como la riqueza. Ahí cada uno de los docentes encontró o buscó una manera de cómo hacerlo de manera distinta. No hubo como un diseño detrás que dijera, la idea es que los profesores le enseñen a los estudiantes de esta manera, sino que más bien se presentó el proceso y se dio la libertad para que cada uno de los docentes viera cuál era la mejor manera de implementarlo. Ahí no sé si Diego quieres como comentar algo. Valorar que la experiencia de darnos ciertas libertades y confiar en las capacidades docentes nos hizo que implementáramos de formas muy como distintas y variadas nuestras
clases para desarrollar retroalimentaciones, pero fue súper importante que en la reflexión estuviésemos todos juntos, como entendiendo cuáles son los desafíos entre las distintas formas en las que nosotros encontramos y nos adaptamos a esta posibilidad de generar estas retroalimentaciones. Yo creo que da para una conversa súper como importante entre docentes cada vez que nos atrevemos a hacer cosas. Y yo creo que ahí el desafío es atreverse también. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien quiere levantar la mano o escribir por chat. Loreta, levanto la mano. Vale, Vale, la o sea, Loreta. vale, yo. Loret, Lo que me pasa es que me encantó mucho esta sesión en el fondo porque siento que las cinco presentaciones nos muestran caminos prácticos de mejora en equidad, de mejora en aprendizaje. Entonces, no puedo evitarlo, no puedo evitar preguntarles a los cinco expositores en el fondo si, y esto no lo he conversado con FEBET, estoy tomando una atribución que tal vez no tengo, perdonen FEBET si es que es mucho, pero lo que pasa es que justo ahora dijimos que estamos lanzando esto de las microclases para profesores en ejercicio y estudiantes de pedagogía. Y yo creo que o sea, si empezamos a generar estas redes colaborativas entre docentes, con herramientas que son prácticas, llevables al aula, en el fondo, sin grandes recursos, porque todo esto es práctico, en el fondo, cada uno de nosotros, y podemos incluso entre nosotros darnos los instrumentos con los que los hicimos y todo. Entonces les quería preguntar a los cinco si estarían disponibles para a lo mejor cada uno realizar una microclase sobre esta herramienta. Y así podemos apoyar a la gente en ejercicio porque es lo que hace falta. Ellos son los que al final somos todos los que están adentro de un aula son los que tienen el impacto finalmente con los estudiantes. Entonces les lanzo esa pregunta de inmediato. Sería dentro de noviembre, diciembre este año. Ahí podemos coordinar, pero la pregunta queda abierta. Sí, de todas maneras, yo feliz de poder participar y aportar con el granito de arena. En mi, ca- perdón, en mi caso yo puedo, incluso sigo trabajando con la escuela con una de las escuelas, ¿ya? Así que no tengo ningún problema, ¿ya? Porque sigo trabajando metodología activas con una de la escuela, así que estaría bueno poder transmitirlo a otros profesores también. Hola, por mi parte también no tendría ningún problema. De hecho, ya adecué uno de los talleres que realicé en uno de los ciclos para presentarlo el día lunes en el Congreso Internacional de la Católica Valparaíso. Así que con eso podría igual aportar, no hay problema. estoy tomando nota. Bueno, nosotros siempre estamos aquí disponibles como para contribuir en lo que se pueda, sobre todo hay que ver bien los tiempos, me imagino yo, porque ahora la evaluación formativa está dentro de la evaluación docente como un requisito, una tarea específica, y ya están muchos en evaluación en este proceso. Entonces, si vemos que esto no sea disruptivo y sea un aporte, estamos acá de todas maneras. Súper. Súper. Solamente nos faltaría Aldo, pero no lo veo. A lo mejor se cayó o a lo Parece mejor que tuvo no justo está que conectado, salir. ahora mismo tengo que salir, sí. Sí, yo probablemente. Ya, súper, porque la idea nuestra estamos vinculándonos como con la educación pública a través de los SLEPs, entonces para tratar de llegar a la mayor cantidad de profesores posible, entonces los vamos a dejar anotados, chiquillos, y los vamos a contactar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Gabriela. Es una pregunta también general para todos los participantes de este bloque y es, teniendo en consideración que la formación docente, pensando en pregrado, tiene pocas horas destinadas a evaluación, ¿qué contenidos o habilidades ven importantes incluir en la formación docente en evaluación, pensando en sus propias investigaciones? ¿Puedo Adelante, comentar algo? Daniela, Sí. sí, por favor. Bueno, yo voy a continuar en la misma línea de la profe Sandra. Yo creo que es súper importante que los profesores aprendamos a alfabetizar a nuestros estudiantes en que ellos también pueden evaluarse y ser actores activos en su evaluación formativa. No solamente por el aporte que tiene
que puede ser a través de la autoevaluación o la autoevaluación entre pares, ¿verdad? Sino porque además, justamente en estos contextos de colegios públicos, donde uno trabaja con una gran cantidad de estudiantes en la sala, muchas veces el profesor se ve súper limitado en poder entregar una retroalimentación de calidad, porque uno sabe que para poder entregarla no es solamente mostrar las respuestas correctas en la pizarra, que es lo más rápido. Entonces, si ya ya tengo un factor limitante que es el tiempo y por ende la calidad con la que puedo entregarlo, qué importante sería potenciar a nuestros estudiantes alfabetizándonos en cómo ellos mismos pueden ser parte de este proceso y poder garantizar una mejor una retroalimentación más completa. Clarísimo. ¿Alguna otra idea de qué requerirían nuestros futuros profesores relacionados a temas de evaluación en su formación? Yo puedo como compartir algo, solamente una reflexión personal. Me ha pasado que muchas veces uno replica la forma en que uno le ha enseñado y que a uno lo han evaluado. Entonces es sumamente importante también ver cómo se forman o cuáles son los acompañamientos también a los docentes. eh, y cómo se hace, cómo se muestra la evaluación, porque si todo lo hacemos desde un carácter sumativo y ponemos nota y todo lo que moviliza es nota, es súper difícil como involucrar y modelar como ejemplos prácticos de evaluación formativa, como cómo se ve en el aula. Creo que eso es sumamente relevante. Entonces, diría que es todo. Para responder, hay que alfabetizar en todo, hay que acompañar, por supuesto, en todo. Eh, sí, y tenemos un gran desafío ahí. Mm. Por mi parte, claro, efectivamente en los pregrados generalmente es como una asignatura de evaluación. Entonces, o a veces no existe la asignatura de evaluación. Pasa hoy en día que evaluación y currículum las mezclan y todo eso. Bueno, una de las problemáticas que recuerdo cuando estaba en pregrado era que eh, había un choque entre la disciplina y la evaluación. Como que los estudiantes que eran mis compañeros de pregrado en ese entonces, yo soy profesora de castellano, la profesora que nos hacía la asignatura era de matemática, entonces ella tenía un choque como con la disciplina, no comprendía cuando querían los chiquillos y las chiquillas resolver dudas de evaluación. Y eso también igual tiene que ver con la alfabetización en evaluación, porque al final muchas veces las asignaturas cuando se rinden en las universidades, al menos la experiencia que yo tuve, son como genéricas. Y como dice Carolina, todo se traspasa a lo sumativo. Entonces, pierde el valor lo diagnóstico, pierde el valor lo formativo, faltan estrategias, faltan muchas estrategias, sobre todo en retroalimentación. Y aquí hoy voy, por ejemplo, a lo que implica, por ejemplo, el estudiar el magíster en este caso, que nosotros, por ejemplo, con la profesora Sandra tuvimos las estrategias de retroalimentación que no se ven en en el pregrado. Ya, yo las vi de manera súper somera, yo investigué por mi parte. Y claro, como dicen, creo que falta darle como ¿cómo decirlo? El valor que tiene el decreto 67 al fin y al cabo. El decreto, el hecho de que sea la evaluación formativa, todavía falta que los docentes en formación le entiendan el valor que tiene. No sé si se entiende más o menos lo que quiero llegar. Ahora, también tiene que ver con un tema de cultura escolar, porque llegamos a las instituciones y el CIMSE y la PAES es lo que prima o la calificación es lo que le importa a los apoderados muchas veces no le importa el proceso, sobre todo en las escuelas públicas donde los apoderados quieren las notas muchas veces por un tema cultural. A veces en instituciones privadas los apoderados entienden un poco más porque son profesores también y entienden que hay un proceso formativo, pero va a depender mucho de la cultura escolar. Pero claro, una asignatura de evaluación es muy difícil condensarla para un pregrado y para un pregrado dependiendo de la disciplina también. Eso es lo que creo, así, muy rápidamente, a grandes rasgos en realidad. No sé si tengo... Por supuesto, ¿no? Muy claro. Y claro, tú apuntas algo bien interesante, que todo esto es el que los docentes quieran y tengan las estrategias para aplicar la evaluación formativa, no solamente, creo yo, depende de ellos, sino que del sistema completo, tanto del apoyo de la escuela, de las políticas públicas, qué es lo que quieren enfatizar. Entonces, es complejo y yo también estoy de acuerdo que se le debería dar más importancia a la evaluación en los
programas de formación. Por acá recibimos una nueva... Roberto te Disculpe, pidió la palabra. Vale, Perdón, Roberto te Roberto. pide la podría, palabra. Dale, sí, gracias. podría agregar, por lo menos desde la experiencia del proyecto que yo levanté, quizás algo súper importante y que visualizo mucho en muchos de los profesores tiene que ver con esta perspectiva de evaluar, pero desde mi individualidad. Yo soy profe de tal asignatura, yo tengo mis herramientas, mis instrumentos, pero cuando pasamos a un nivel de que el conocimiento propio se transforma en un conocimiento colectivo, eh, y todos de cierta manera van pensando en cómo evaluar de manera mucho más colectiva, esto le hace muchísimo más sentido a los estudiantes. Yo creo que eso es una de las cosas que por lo menos rescato mayoritariamente de mi proyecto. O sea, que el profe de lenguaje, que el profe de música, incluso el de educación física, esté pensando en la evaluación quizás de una manera mucho más transversal, le hace mucho más sentido al estudiante. Quizás pueden diferir la forma en que cada uno retroalimenta, eso depende de la disciplina, pero por lo menos la forma o instalar esto de que la retroalimentación es clave para el aprendizaje, si lo hacemos todo en conjunto como profesores, yo creo que es mucho más válido y es algo que, por lo menos desde el pregrado, yo no vi. O sea, siempre es como tú diseñas tus estrategias, tú diseñas tus instrumentos, pero socializarlo con el resto de los colegas es algo que es súper difícil. Y en resumen, entraría a hablar como más de las habilidades. Yo creo que las habilidades de trabajo colaborativo entre profesores se trabaja bien poco a nivel de pregrado. Muchas gracias, Roberto. Gabriela. Bueno, yo hice la pregunta y un poco leer lo que les comentaba. Yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes proponen de mirar cómo la cultura de las organizaciones propicia que los egresados de pedagogía puedan aplicar lo que aprenden, porque si bien yo como profesora de evaluación de profesores en formación, promuevo la evaluación formativa. Ellos me cuentan que cuando llegan a su centro de práctica o a sus primeros trabajos, tienen un poco que luchar con esa cultura. Entonces, eh, me siento como llamada también y recogiendo sus investigaciones a mirar las culturas de las escuelas y a su vez a modelar desde la práctica, así como Sandra en sus clases aplica la retroalimentación, los profesores que se forman con Sandra también lo van a replicar y eso encuentro que es súper importante. Entonces, quería como relevar ese punto y también pedirles su contacto después porque a mí me parece súper interesante que dar a conocer estas investigaciones a los estudiantes de pregrado de formación de profesores. No sé, cuando hablaban de retroalimentación, de los gestos, yo encuentro que mientras antes nosotros seamos conscientes de estas investigaciones, mejores profesionales podemos salir después. Así que les agradezco totalmente a los expositores. Muy bien, con esto damos fin a este bloque. Muy interesante la discusión. Ojalá podamos volver a reunirnos más adelante y seguir compartiendo experiencias. Le paso la palabra a Sergio ahora. Voy a detener la grabación para terminar esta